Passport Gringos. Esto es Passport Gringos. Bienvenidos a vuestro podcast favorito sobre deporte y cultura pop estadounidense. Se ha ido un grande, se ha ido uno de los más grandes, figurativa y literalmente hablando. George Foreman ha muerto y hoy repasamos las mejores peleas de uno de los boxeadores más icónicos de todos los tiempos, partícipe y perdedor del combate de la historia del boxeo. La pelea en la jungla contra Mohamed Ali. Sin embargo, ese día casi ni comienza a explicar la historia de un medallista de oro olímpico, de un campeón mundial del peso pesado, de un absoluto magnate de los grills eléctricos y también protagonista de quizás el retorno más impresionante de la historia del deporte. Campeón a los 45 años. Esto es Passport Gringos. Yo soy Ander Iturralde y junto a mí se encuentra en primer lugar mi compañero y copresentador de este programa es David Mosquera. ¿Cómo estás, David? Hola, Ander, ¿cómo estás? Yo sé que seguramente lo estás pronunciando como corresponde, pero me hace mucho ruido escuchar Foreman y no Foreman. Para mí es George Foreman, de toda la vida. Ya, no, esto lo hemos descubierto en el pre-podcast, pre-grabación, que claro, a ver, yo he escuchado George Foreman dicho, George Foreman. Lo que pasa es que he escuchado más veces dicho George Foreman. Y claro, mi cabeza va automáticamente a eso. Así como hay palabras que en inglés... Claro, para los hispanoparlantes es Foreman. Para españoles y argentinos nadie dice Foreman, es Foreman. Ya. Foreman, pues Foreman será por hoy, porque sí que hay palabras que he escuchado en español lo suficiente, palabras inglesas, que de haberlo escuchado pronunciado en español, por decirlo así, lo suficiente, es como que no se me hace raro. No, es decir, digo Manchester United, no digo Manchester United cuando estoy hablando en español, pero hay otras que simplemente no he escuchado lo suficiente. En todo caso. ¿Cómo dices? ¿DVD o DVD? A ver, claro, ese es otro, como he escuchado DVD lo suficiente, me da igual. O sea, como al hablar en español digo DVD, no digo DVD en español. ¿Wi-Fi o Wi-Fi? Claro, de nuevo, eso también es otro buen ejemplo. En español Wi-Fi, en inglés Wi-Fi. En Argentina se dice Wi-Fi. Si dices Wi-Fi te miran raro. Ya, no, eso sí que lo sé. Sé que en Latinoamérica es Wi-Fi, mientras que en España es una de esas que es Wi-Fi. O sea, que la pronunciación no cruzó el océano. En todo caso, hoy nos acompaña, hoy tenemos junto a nosotros al autor del libro Combates para la Historia, Carlos Pérez Zamora. ¿Cómo estás, Carlos? Pues muy bien, encantado de estar aquí de vuelta. Por cuarta vez. Nosotros de tenerte. Sí. O sea, a ver, le hemos traído 4 veces. Creo que es representativo de que efectivamente estamos encantados de tenerle. Y se puede decir lo mismo, si yo he aceptado venir 4 veces, era claro. Todo de mala onda, de mal rollo, 4 veces, pero con pocas ganas todos. ¿Otra vez? Bueno, venga, le voy a hacer un favor. Para joder, vienes para joder. Y te invitamos para joder. Vamos a pasarla mal. Sí. Vamos a pasar un mal rato otra vez. Sí. Ay, madre mía. Pero sí, hemos tenido a Carlos ya múltiples veces. El invitado junto a, creo que Adrián Cobo, con más apariciones, ambos en 4 en este programa. Así que nada, un absoluto placer tener a Carlos de vuelta con nosotros. Y bueno, qué mejor tema para tratar que la vida y obra de George Foreman, sus mejores combates. Uno de los grandes boxeadores, que igual de no ser por Mohamed Ali, hubiese sido considerado el más grande de todos los tiempos. Pero, bueno, al final está a la sombra de Ali y, sin embargo, bueno, se mantiene en ese Olimpo del boxeo, teniendo, bueno, una de las trayectorias más particulares
que se han visto en los deportes de combate, con bueno, muchos años de retiro y un regreso que le vio alzarse hasta la cima de nuevo, con 45 años, 20 años, perdón, de diferencia entre la edad con la que perdió el título la primera vez, 25, a cuando lo reconquistó con 45. Así que va a estar bien repasar su carrera, Carlos. Es una historia muy bonita, la verdad. Es una historia muy bonita la de Foreman. Y la verdad es que además es uno de los mejores boxeadores de la historia. Yo no sé si el mejor, porque creo que si quitamos a Lee de la ecuación hay gente como yo, Luis, que podría también, sí, tener ese reconocimiento. No, porque es indudable que Foreman coincide en una época. Si, por ejemplo, decimos que los 80 es para la NBA, ¿no? Esa época dorada, ¿no? Y la era de mayores leyendas, más historias, pues la época de Foreman es un poco lo mismo, porque coincide en el tiempo con Frazier y con Ali. Entonces son los tres grandes nombres del peso pesado, o sea, se juntan una serie de superestrellas que luego no se ha repetido tanto, ni ha habido tanta calidad junta en esa división. Y él lo hace, la verdad, que muy bien. Más luego lo que decimos de la retirada y el posterior regreso. La única era comparable es la de Tyson Holyfield Lewis, pero claro, no fue continua y tampoco por las cosas que pasaron no llega a equipararse en cuanto a los pesos pesados hablamos. Eso es. Luego la época anterior, que en los años 60, que bueno, pues tenemos a gente como a Sonny Liston, como a Floyd Patterson, vienen de Rocky Marciano. Bueno, la verdad que siempre ha habido un par de nombres, pero que se junten estos tres, porque cada uno de ellos daría para su propio programa, vaya, para su propio, bueno, sí, su propio reconocimiento como uno de los más grandes de la historia. O sea que es muy interesante la historia de Foreman. Sí, quizás le faltaba el carisma. Quizás le faltaba el carisma que le sobraba a Mohamed Ali. Quizás un poco eso le resta en la consideración. Te diría que el carisma lo obtiene o le logra darle forma, por así decirlo, con su regreso y, digamos, su leyenda años más tarde. Como que logra llegar no al nivel de Mohamed Ali, porque eso es prácticamente imposible, pero sí que se convierte en una figura extremadamente reconocida a nivel cultural, popular en Estados Unidos con ese segundo acto. Sí, si no hubiera vuelto, no estaría considerado como lo está. Claro. Y luego hay un par de cosas. Es verdad que, bueno, hay una ley, entre comillas, de hierro en el boxeo, y es que es muy difícil sustituir a un campeón amado. Lo sufrió también Larry Holmes, que es otro con el que comparte ciertos paralelismos, porque Holmes también vuelve e intenta, bueno, hacer lo que sí que consigue Foreman con 40 y tantos años, pero lo que es eso, Foreman se enfrenta a esa gloria de decir, bueno, he conquistado el campeonato del mundo, pero la gente me tiene tirria. Y si queréis, nos vamos metiendo un poco ya en harina. Él había metido, Foreman había empezado en sus inicios como profesional como sparring de Sonny Liston. Y claro, Sonny Liston era un tipo que había tenido problemas con la ley, muy mal tipo, muy esquivo con la prensa. Y él dice que había aprendido a copiar esos comportamientos. Foreman también había tenido una infancia muy dura, lo cual, pues, eso ya no sorprende, hablando de estas figuras legendarias. Y él, al tratar tanto y al entrenar tanto con Sonny Liston, él dice que él piensa, bueno, un campeón como era Liston, tiene mal genio, tiene ese mal carácter, es una mala bestia con todo el mundo, de puertas para afuera, vaya, pues yo tengo que ser así el día que sea campeón. Entonces ese tipo de comportamientos, esa personalidad, la va gestando él y luego se va a dar cuenta, como veremos más adelante, que bueno, pues que estaba equivocado y sufre una transformación que hace que la historia pues también tenga, bueno, un final bastante feliz y bastante más agradable. Sí, no, completamente. Perdón. Sí, no, la verdad es que es algo que sí, que su leyenda es, desde luego, pues, o sea, que explica su leyenda, sus comienzos, bueno, como muchos de los otros boxeadores, ¿no? Mencionabas a Sonny Liston, que es un poco su referencia, y bueno, pues podemos hablar de muchas otras figuras, ¿no? De comienzos complicados, como afroamericanos mediados del siglo XX, desde luego que no era
no era una infancia sencilla, en su caso en Houston, Texas, así como Ali era de Kentucky. George Foreman emerge en Texas y bueno, él también tiene ese éxito muy temprano, ¿no? De lograr la medalla olímpica en México 68, antes de ya entrar específicamente en sus combates, que ya empieza, bueno, a vislumbrarse a partir de ese momento una gran figura, ¿no? en George Foreman, consiguiendo ese granito. Sí, él consigue la medalla de oro en el año 68. Él, en principio, lo que le gustaba a él de pequeño era más el fútbol americano, es con lo que tiene más contacto. Pero bueno, termina matriculándose en una especie de formación profesional por salvar un poco las comparaciones, y es ahí donde empieza a introducirse en el mundo del boxeo. Y bueno, una cosa lleva a la otra, termina convirtiéndose en un buen boxeador y bueno, y conquista esa medalla de oro. Ahí le empiezan a llevar las primeras críticas. Él, como chaval que no entiende un poco las cosas, o ¿no? un adolescente que ha ganado el oro olímpico, y es que son los mismos Juegos Olímpicos, los de México 68, en los que, lo recordemos, el gesto del puño en alto, todo el asunto de los derechos civiles y tal. Entonces, cuando Foreman gana su combate por la medalla de oro, él saca una banderita de Estados Unidos y por eso le llueven críticas. Él no lo entiende. Él luego dijo, bueno, yo ya entendiéndolo con el paso de los años, yo volvería a hacer lo mismo. Yo no estaba en contra de lo que ellos, de lo que Tommy Smith y John Carlos decían. Él dice, yo simplemente vengo no sé, quería demostrarle a todo el mundo de dónde era, que había conseguido una cosa que yo jamás había imaginado. Y bueno, es un poco lo que le pone en el mapa esa medalla de oro. Y como digo, sí, empieza, con 19 años, o sea, tiene un mérito muy grande conseguirlo tan pronto. Sí, él además empieza a boxear como profesional y claro, ¿cuál era su estilo? Pues tenía una pegada descomunal, era un tipo alto, grandote, la técnica todavía no la tenía muy bien depurada, pero tenía un poder de destrucción bestial. Y entonces es ahí cuando quizá podemos empezar a hablar de ese primer gran combate que tiene, de los más icónicos, que es contra Joe Frazier en 1973. Empieza, bueno, pues él ha ido escalando en el ranking con el paso de los años y se enfrenta a Frazier, que también tiene una infancia, bueno, un trasfondo también bastante duro. Es el que se entrenaba con él en la carnicería, estilo Rocky. Y Frazier, cuando se retira Ali, como bien sabéis, Ali le retiran el título mundial por oponerse a la guerra de Vietnam. Claro, se retira Cassius Clay, es el que se retira. Sí. Y da paso se retira Cassius Clay y vuelve una persona nueva. Vuelve en forma, vuelve evolucionado en otra forma. Pero es como Pokémon. Efectivamente. Bueno, pues eso, le retiran el título mundial, que eso, cada vez que lo pienso, se me hace que es un crimen contra el deporte y contra la humanidad, porque ahí se digo que nos hace... perdimos. Dale. No, que se hace más evidente la crítica a Foreman en el 68 por no manifestarse a favor de algo, con la de Cassius Clay defendiendo una causa. Ahí Foreman pierde muchos enteros a nivel popularidad frente a Ali. La gente decía, Ali se juega, Foreman es un tío Tom o algo por el estilo, por no ofrecer un testimonio o una reivindicación a algo. Lo perjudica bastante eso. Que Ali haga eso lo perjudica mucho a Foreman en la comparación. Y claro, y si lo pensamos, es eso, es justo en esa época, en esos años, cuando a Ali le retiran el título mundial, que queda vacante. Ya digo, a mí me parece una barbaridad si lo pensamos, porque nos hemos perdido los 3 años. Ali creo que tenía 25 años, o sea, nos hemos perdido los mejores años de un deportista legendario, que luego yo creo que eso le pasó factura y que trató de enmendarlo un poco a su manera. Pero bueno, el título queda vacante. Frazier, bueno, se organizan unos torneos, un poco unas eliminatorias, por decirlo así, para ver quién hereda ese título vacante. Frazier decide saltárselo un poco por su cuenta. Mientras tanto, Foreman es, entre comillas, un desconocido al lado de Frazier. Al final, Frazier, el que consigue alzarse con el título, vuelve a Ali. Frazier gana a Ali y con todavía invicto, pues dice, bueno, ahora voy a darle la oportunidad a este chico que se llama Foreman, que viene haciéndolo muy bien, pero que todavía quizás esté un poco verde, pero bueno, yo creo que le puedo ganar. Como digo, llegan los dos invictos a Jamaica, que es
curioso porque empieza el título mundial del peso pesado a expandirse, como veremos también. Se celebra en Kinshasa ese combate en la jungla. Posteriormente, Ali y Frazier se van a enfrentar en Filipinas. Bueno, es cuando se van un poco expandiendo esos combates por el poder del dinero de ciertos gobiernos. Y se celebra en Jamaica porque Frazier tenía un grupo de música, a él le gustaba mucho cantar, y de hecho hace una gira en un momento dado que llega a pasar por España, y es el gobierno jamaicano el que tiene bastante He visto lo de la gira europea, o sea, Frazier irrumpe en Europa también haciendo un tour musical. Sí, de hecho toca en Madrid, creo que una noche o dos, pasa relativamente desapercibido, si no recuerdo yo mal. Hay canciones en Murcia por ahí no tocó, ¿no, bastante... Carlos? Yo creo que no. Y me sorprende, la verdad, porque es como no. Hasta Bob Dylan ha tocado en Murcia y los Ramones, o sea. Claro, no o sea, broma, se ha tocado Bob Dylan, ¿cómo no va a tocar Fraser en la gran comunidad autónoma de Murcia? Pero bueno, sí. Y claro, David, esto, pues bueno, una vez fallece Foreman, pues, bueno, tú eres el que me inició de hacer un programa al respecto y sí que al final pues eso es una figura y digamos estos años en los que el boxeo empieza a expandirse, ¿no? Ya a través de, bueno, quizás no los motivos más puros y pulcros, dinero de regímenes dictatoriales, pero que desde luego ya empiezan a hacer que el boxeo sea, a ver, algo que ya se practicaba en la mayoría del mundo, pero que cuyas estrellas, por decirlo así, empiezan a tomar ya una dimensión mundial, y eso, gente como Ali, como Frazier y Foreman acaban, bueno, pues siendo parte, pues eso, del folclore casi mundial, y bueno, Foreman pues empieza a darse a conocer a partir de ganar a Joe Frazier en Jamaica. Claro, es ahí cuando conquista el título mundial. Hay que recordar eso, que los dos llegaban invictos, que Foreman era, bueno, pues un aspirante decente, pero que Frazier, como jolín, si le ha ganado a Ali en el combate del siglo de 1971 en el Madison, es como impensable, ¿no? Pero bueno, no era tan descabellado. Lo que pasa es que Foreman tenía un registro de caos impresionante. Creo que solo hasta ese momento 3 de sus combates no habían acabado en caos. O sea, siempre había liquidado a sus rivales Sí, por la creo por que la eran vía 37 rápida. victorias, 0 derrotas, y de esas 37 victorias, 34 por KO, sí. Eso es, y ese margen lo va a tener durante bastantes años. O sea, ese registro de ganar casi todas sus victorias, haber llegado por la vía del KO. Pues sí, pues Frazier se convierte en su víctima de manera totalmente sorprendente, porque bueno, una cosa es perder, pero otra cosa es que Foreman te tumbe 6 veces, que es lo que consigue. Le dura 2 asaltos. Es terrible. Frazier le dura 2 asaltos a Foreman, es completamente... No, ver o sea, yo te diría que repasando todos los combates que hemos seleccionado para comentar hoy, el más chocante es el primero. O sea, es ese primer enfrentamiento, David, contra Joe Frazier, porque es que, vamos, o sea, le asfalta de una manera absolutamente histórica. El árbitro mantiene el combate vivo. El árbitro lo mantiene, evidentemente, por Joe Frazier, porque generalmente cuando el aspirante se enfrenta al campeón, hay que ganarle por nocaut, pero más o menos un poquitito se lo ayuda. En este caso, yo creo que hoy en día es imposible que un aspirante le pegue tal paliza a un campeón consagrado y consolidado como Frazier. No me suenan, Carlos sabrá más que yo, no me suenan situaciones similares como la de Foreman ganándole en 2 rounds a Frazier para ser campeón del mundo. No me suena. Creo que no hay... O sea, de esa siquiera talla, Tyson, esa contundencia. Me parece que ni siquiera Tyson gana su primer título mundial tan rápido. O sea, con 2 rounds. Si no recuerdo mal, en el programa que hicimos de Floyd Patterson, creo que Floyd Patterson pierde el campeonato del mundo contra Ingemar Johansson, el sueco, y creo que cae 7, 8 veces, que además son 2 combates. Pues igual. Claro, ahí es lo que igual nos va a ir a que fuese tan rápido. O sea, puede que sea comparable, pero bueno, digamos, solo por el nivel ya de fama, identidad que estaba adquiriendo el boxeo. Esto siempre va más. Claro, podemos hoy, poner a hoy no lo veo. Claro. Hoy hoy no veo que esto suceda. No, o sea, es que hoy en día de enfrentarse 2 grandes boxeadores, o sea, lo último que recuerdo así como muy chocante fue cuando Tyson Fury ganó a Vladimir Klitschko, pero no fue ni tan rápido ni tan abrumador la victoria.
Hoy también Hay un combate hace poco. No elegirían hay a un combate Foreman hoy para Sí, pelear por el título seguramente. tan rápido. No. Sí. Bueno, luego veremos. Yo ahí discrepo, ahora veremos por qué. Bueno, Pero por ejemplo, hace poco igual eligen a Jake Andy Paul. Ruiz, Claro. Andy Es verdad, Ruiz Andy hace un Ruiz par de contra Anthony años. Joshua, es verdad, esa es buena. Sí, Sí. pero no fueron ni tantas caídas ni en tan No. poco tiempo. Entonces No. ahí está un poco el tema. Sonny Fraser Liston, venía creo de que ganarle a contra Lee. Claudio Patterson. O sea, Claro. Fraser Claro, venía de ganarle a Lee. ahí está el tema. Ahí está el tema, que es un combate por el título mundial y que bueno, Frazier de repente se ve sin opciones. Hay que tener en cuenta, para que la gente también se lo imagine un poco, que Foreman es un tipo que mide casi 2 metros, pero es que además tiene otros casi 2 metros de alcance. Entonces, Frazier es incapaz de descifrar el puzzle de, bueno, ¿cómo entro yo aquí sin cobrar? Y Foreman no tiene tampoco. Que aquí cobran mucho, ¿eh? O sea, todo lo que cobró Foreman por los grills años después o en Kinshasa, esto lo cobró ahí Fraser también, pero en su cara. Exactamente. Entonces, bueno, pues es una victoria rotunda, sin paliativos. Foreman se hace con el campeonato del mundo. Y bueno, antes de ir al combate al año siguiente con Ali, bueno, pues él cimenta un poco su estatus como campeón. Se enfrenta a Ken Norton en un combate un poco peculiar porque se van a Caracas. El gobierno venezolano le dice: yo dejo hacer mi combate aquí a cambio de que no paguéis impuestos. Hacen el combate y en el aeropuerto le dicen: oiga, que al final que no, que me lo he pensado mejor, que tienen que pasar por caja y... Que eso que de los impuestos perdonados como que no nos va a funcionar, ¿eh? No, va a ser que eso era ayer, que hoy ya no. Claro. Eso era antes de tener el dinero, ahora que ya lo hemos hecho, pues como que nos vendría bien, así que igual nos interesa. Así que, a ver, antes de que vayáis, no es que os estamos reteniendo, pero no os podéis ir hasta que no lo paguéis. Así que... Pues sí, pues eso, Foreman cimenta un poco su estatus venciendo a Norton en Caracas. Norton, que es un tipo al que bueno, él había derrotado a Ali muy poquito tiempo antes y que luego Ali le vuelve a ganar. En total se enfrentan 3 veces, pero vamos, que es un rival bastante difícil, con bastante renombre, que le puso las cosas muy difíciles a Ali en un momento dado. Y entonces es cuando entra en escena Don King, que hicimos también un programa... por seguir mencionando el Passport Gringo verso. Sí, todo es autorreferencias para que la gente consuma episodios pasados por si todavía no los ha consumido. Exactamente. Pues es Don King el que se mete de lleno en la vida de Ali, se mete de lleno en el mundo del boxeo, y hay que tener en cuenta que les promete a los 2 boxeadores la bolsa más grande de todos los tiempos. Hasta entonces, el combate del siglo habían sido 5 millones a repartir entre 2. En esto va a ser 5 millones por persona, tanto a Foreman como a Ali. Y bueno, es el combate, pues sí, el combate por antonomasia de la historia del boxeo. El más famoso, el más icónico. ¿Lo pones como el mejor combate, o sea, el combate más importante de todos los tiempos? Es el más importante, sí, el más icónico. Alguien que no tenga ni idea y dijera, mira, quiero ver un combate solo. Digo, es que te tienes que ver ese. Por todo lo que significó, por todo lo que traían, por los protagonistas, digamos, que están, no sé, subyacentes. El propio Frazier acudió a la pelea, por ejemplo, como espectador, bueno, como comentarista. Y es un combate que, bueno, pues para el que no lo sepa, pues le habrán contado la historia 8000 veces. Pero bueno, es un combate que lo patrocina el dictador de Zaire, de lo que era el Zaire por aquel entonces. Además, dentro de todo esto de los derechos humanos y tal, bueno, de los derechos civiles, mejor dicho, se organiza un gran festival. Llegan gente como B.B. King y otros Celia artistas Cruz. de similar renombre. Celia Cruz, es cierto. ¿Celia Cruz estuvo en ese combate? Estuvo en un festival porque además del combate querían organizar una serie de actuaciones musicales y bueno, fue pues eso, todo el aparato, que luego quedó un poco descafeinado porque George Foreman se corta en el ojo en uno de los entrenamientos y tienen que retrasar el combate un mes. ¿Qué pasa? Que Foreman estaba completamente disgustado por la situación. Él no esperaba el recibimiento que había tenido. Ali, por el contrario, él estaba encantado de estar allí.
todo lo que hablaba de África y bueno, y de los afroamericanos y tal, pues él estaba encantado. Se juntaba Sí, con la y con concretamente la gente de en a pie. Zaire no tengo conocimiento exacto, pero imagino que bueno, también en África, habiendo también una mayor población musulmana que en Estados Unidos, por ejemplo, que eso también podía ser otro de los factores que estrechasen todavía más los lazos y la relación de Ali con la gente local. Claro, es además una situación que se da que cuando Foreman aterriza con unos perros que eran casualmente los que utilizaban, pues bueno, los belgas cuando la colonización y todo aquello y toda la represión, entonces, bueno, pues es otro motivo más para odiar a Foreman, una mala... A ver, espera. ¿Por qué? ¿Cómo justificó? ¿Cómo Esto justificó de llevar a ver, perros? esto de casualmente, es como que casualmente, vamos a ver. No sé, bueno, que cada uno piense lo que quiera. Pero bajó del avión con los perros, o sea, viajó con los perros, eso no es casual. Sí. Y Vamos un abrigo de piel y tal. Pues ahí hay que... O sea, a ver, esto es muy normal. O sea, esto de ir por el mundo con 2 pastores alemanes, que por lo que sea eran como el perro icónico de los colonizadores belgas en el Congo, no sé yo, ¿eh? Hombre, yo por un lado quiero decir, por ejemplo, Sugar Ray Robinson tenía un entourage que se dice, ¿no? Que se decía también. Un séquito. De 20 personas, un séquito de gente que, pues que si enanos, que si gente con pintas estrafalarias, que si... Pero era por... Pero es que los pastores alemanes eran muy específicos. Es muy específico. Lo de los perros es muy específico. Puede ser. Es como, si hay algo que no tienes que llevar, son perros. Claro. Vas con enanos y no pasa nada. Y no le pasaba nada a Foreman. De hecho, hubieran aplaudido, hubiesen jugado con ellos y demás. Pero llevar perros, pastores alemanes encima, es mucha casualidad. Es algo muy, pero que muy específico. No pudo ser casual. Sí, o sea, yo creo que alguien le tuvo que decir, mira, tú lleva esto, que ya vas a ser el villano, así alentamos un poco más la movida esta y... al público y bueno, pues hacemos el combate aún más grande y reconocido y bueno, pues hacemos que el público esté todavía más metido porque se convierte en una historia, ese combate muy arquetípica, por decirlo así, muy arquetipo de villano contra héroe y así es como lo que hacía siempre Ali. Lo que hacía Ali. No, pero digamos... era como a un nivel ya supremo, ¿no? No solo por el escenario, sino por el hecho de que pues, Foreman puso de su parte, sea por la casualidad, de las casualidades más locas de la historia del deporte, que se presenta con 2 pastores alemanes en ese lugar, o porque fuese intencionado, pero digamos, se crea, digamos, ese marco, ese escenario para que se dé la historia de manera exacta como un perfecto héroe contra un perfecto villano. Sí, es lo que dice también David. Efectivamente, Ali sabía jugar mucho con esto. Él, y esto se malinterpretó muchas veces, él quizá, no siempre, vaya, no lo hacía de manera personal. Él decía, esto es lo que va a vender. Y algunos boxeadores se lo tomaron más en serio y otros más a chiste, sabiendo que efectivamente, pues era simplemente pues eso, una estrategia publicitaria para darle más empaque al combate, para crearle pues ese morbo. Pero sí, efectivamente, Foreman es el villano, encima es eso, él no se adapta bien, con el corte y ese retraso de un mes, pues dicen los boxeadores, oye, y si nos volvemos a Estados Unidos, y cuando el dictador de Zaire dice, no, que no tengo seguro que vayáis a volver, aquí os quedáis, y es un mes que pasa Foreman bastante mal. Sí. El señor Mobutu Sese Seko no veía claro eso de que se fuesen y luego volviesen, ¿eh? Que luego ahí se echan atrás, se quedan, no vuelven, mejor os quedáis. Efectivamente. Y así es como, bueno, y así es como llegan al día del combate, a finales de octubre del año 74. Y lo que sucede pues es una sorpresa monumental, sobre todo por cómo venía Ali, que ya empezaban a pesarle un poco los años. Luego el mito ha quedado, la leyenda ha quedado como que Ali salió a encajar todos los golpes hasta que Foreman se cansara y tal. No es cierto del todo eso. Ali plantea un combate muy interesante, de hecho hasta cierto punto casi que aburrido, luego revisándolo en vídeo. Y no sé, no quiero decir la palabra, o sea, no quiero que suene despectivo, pero él intenta plantear un combate sucio, no en el sentido de ilegal, sino de
de tosco, de no permitirle a Foreman conectar golpes limpios, porque claro, un golpe de Foreman te podía dejar KO. Entonces lo que hace Ali de manera muy inteligente es jugar un poco con los clinches, ¿no? Con los agarrones, cuando él está muy listo a la hora de parar la acción, que se separen, cuando se separan de los agarrones a reubicarse él y reubicar a Foreman de tal manera que le cueste un poquito más al rival, pues eso, volver a coger ese ritmo. Entonces hace un trabajo, entre comillas, un trabajo sucio, espectacular, de tal manera que van pasando los asaltos. Utiliza las cuerdas para ir para atrás y evitar recibir el golpe con toda la fuerza. Eso sí, es, de tal manera que... Esto es algo que revisando el combate sí que te llama inmediatamente la atención, porque eso no es el combate estéticamente más satisfactorio, es un combate extremadamente trabado a partir de esa estrategia, ese plan de ruta que siguió Ali de manera majestuosa, pero que digamos fue parte troncal de la clave de su eventual victoria. Igual se comió bastantes golpes ahí. No, también, o sea, es que juntas eso con una mandíbula, o sea, hecha de titanio. Porque, o sea, llegaron golpes y los encajó, y tuvo también la capacidad en el momento, en el fragor de la batalla, de pavonearse un poquito delante de Foreman para incluso desestabilizarse todavía más. El tener, digamos, la claridad mental en ese momento para encima hacer trash talking, o sea, creo que ya es, digamos, un siguiente nivel. Sí, es un poco lo que dices. Es el plan que había intentado Ken Norton, pero a él no le sale, y a Lee sí. Es lo que dices también. Él tenía esa resistencia que otros boxeadores no tienen, y consigue capear un poco el temporal de tal manera que, pasado ya el cuarto, el quinto, el sexto asalto, Foreman se ve en territorio desconocido, porque claro, sus peleas habían durado, como aquel que dice, cuatro suspiros. Entonces, él de repente se ve en un escenario que no es nada familiar, que se alargue un combate más de la cuenta, y que encima todo ese poder de demolición que estaba intentando imponer Foreman, pues ve que Ali no solo no le está pasando factura, sino que encima se regodea y le dice, bueno, ¿dónde estás, George? ¿Qué más tienes para mí? ¿Es esto todo lo que sabes hacer? Y al final, bueno, pues sale sale bien la estrategia, que termina conociéndose en inglés como rope-a-dope. Ali consigue imponerse rope-a-dope, pero antes lo pronunciará mejor. Rope-a-dope. No, lo de Carlos está bien. Es como juego de cuerdas, es como un juego de palabras en el que estás como echándole el cerco casi, o sea, a tu oponente, y a partir de eso, de las cuerdas y inclinarte contra las cuerdas, sí, o sea, logró encontrar el camino a la victoria. Eso es. Y bueno, pues Ali recupera el título tantos años después. Es la segunda persona después de Floyd Patterson que recupera el título mundial. Y bueno, pues ahí queda un combate legendario, un combate que rompe también récords en ese sentido económico. Una anécdota que a mí me gusta mucho contar es que empezaron a pelear a las 4 de la mañana por aquello de acomodar a los televidentes de Estados Unidos. O sea, que para que veamos que todo se tenía en cuenta. Y que se sigue haciendo hoy en día, por ejemplo, con peleas incluso en Arabia o en Inglaterra, que a veces se hacen, sobre todo para el público americano, que, o sea, se mantiene esa dinámica de pelear de madrugada. Y claro, eso en los años 70, en el Congo, en Zaire, aquella época, es algo muy, muy, muy notable. ¿Tú, David, viste el combate en directo? No. Como la persona experimentada del lugar. Será mocoso. Será mocoso. No lo vi. Vi muchos otros de los 90 en directo, pero no, hasta tanto no. Este te pilló un pelín a desmano. A este no estaba ni en los cojones de mi padre todavía, así que imagínate. Bien. No, lo tenía yo ahí mal marcada la fecha del año de nacimiento de David y del combate. Nada, mala mía, pido disculpas. Pero bueno, David... Gratuito completamente. Es correcto. Aún así, David, no sé, por tu parte, como admirador en retrospectiva, en este caso, del boxeo y de estos combates, o sea, es uno de esos grandes combates, ¿no? Y
el de Zaire, la pelea en la jungla contra Foreman. No sé cuáles son, no sé, Sí. lo que ha comentado Carlos, pero algo más que extraer de eso. No, yo no lo en mi consideración lo tengo como uno de los mejores, pero no en el mejor, pero es una consideración mía, porque a Foreman, si bien lo respeto y lo considero uno de los grandes, no lo tengo tan arriba. No es para mí Yeah. tan arriba. Quizás equivocadamente, pero es como una percepción mía. Yo, No, es muy mío esto, no estoy diciendo que no lo sea. Es muy Sí, mío. sí, sí. Lo tengo como un No, es completamente lógico. top A mí se me 5 hace- de los mejores, pero Sí. no me genera tanto como Fraser, por ejemplo. Trilla y Manila lo veo por encima, quizás está un poco exagerado con el documental y con la mitología, y me tira más ese que este de Foreman. Pero es muy mío, esto es muy Yeah, mío, yeah. no me rajo las Sí, vestiduras. claro, o para sea, defenderlo. los dos están en una gran altura y sí que, claro, yo pensando un poco, haciendo recopilación mental de cómo se consideran en Estados Unidos, sobre todo también todo el folclore cultural, etcétera. Sí que yo creo que siempre he escuchado como la jungla, la pelea en la jungla, como un peldañito por encima del Thriller Manila contra Fraser. También. Que llegan muy digamos, mayores a Filipinas. Claro, esa es la Claro. cosa. Por eso está como un peldaño por debajo en cuanto a esto era como pillarles, aunque ya Ali no era el pico absoluto, llega no siendo el favorito contra Foreman y consigue ganar el combate y digamos todo lo que supone su figura y digamos como él pues también a partir de ser este personaje que es como más grande que el boxeo y que la vida misma y que de alguna forma pues como consigue cimentar la manera en la que se percibe este combate, ¿no? Toda la entrevista que tiene después de ganar la Foreman, de que no volváis a considerarme el no favorito a ganar, cuando cumpla 50 años quizás, pero hasta entonces nunca, jamás. Y sí que digamos, consigue capturar muy bien la emoción, la esencia del momento en el deporte a partir de este combate. Si no hubiera Luego- sido Ali, si no hubiera sido así Ali como fue, estos combates no hubieran pasado desapercibidos, pero no serían tan icónicos, no serían tan recordados. No, o sea, Evidentemente serían importantes, Claro, serían exacto. importantes. Es como el Tyson Holyfield, si no pasaba lo de la oreja, no sería tan recordado. Sí, o sea, serían como Fraser contra Foreman, grandísimos combates que no están, digamos, en el absoluto Olimpo por no tener como ese extra de atrapar la conciencia social popular, exacto. Claro, de meter algo. Se agradece, claro. O sea, Ali es el más grande no solo por lo que hizo dentro del cuadrilátero, sino lo que hizo por el deporte, de llevarlo a recorrer países que en la vida hubiesen visto ese tipo de combates y demás. También es verdad que Ali lo respalda como tú has dicho, David, lo respalda su trayectoria deportiva, sobre todo esa primera época, antes de que le retiran el título, porque él tiene 25 años, es un campeón jovencísimo, con un récord espectacular, ha batido a todos los que se le han puesto por delante, ha demostrado una combinación casi perfecta de estilo y de potencia, siendo un peso pesado. Luego va a perder un poco esa potencia, pero que cuando le retiran el título mundial, es verdad que en ese momento no tenía tanto respaldo como luego tendrá en décadas posteriores. Claro. Pero uno dice, bueno, es como aquello de, bueno, te estás flipando y eres un boxeador quizá un poco bocazas, pero ahí están los resultados también en el ring que te permiten ser así, si es que lo quieres ser. No estás engañando a nadie. Y respecto al otro que comentabais, yo creo que Foreman, si no se hubiera retirado y vuelto con 30 y tantos, 40 y pocos, yo creo que habría quedado más en la historia como un Sonny Liston, es decir, un muy gran boxeador, pero eso, que basaba todo en la potencia, y con sus grandes éxitos, con sus grandes combates, encima en la misma época que Foreman y Ali, pero hasta ahí. Menos que Sonny Liston, más que Larry Holmes. Ahí estaría. Si no hubiese vuelto. Puede ser. Si puede ser. Que Holmes también Holmes también da para bastante, no tanto no solo por el desempeño también en el ring, sino por esa también búsqueda de, jolín, ¿qué más tengo que hacer para que me quieran, para que me respeten, para que me quieran? ¿Se tiene o no se tiene? Se tiene o no se tiene, no hay mucho más.
Yo creo que va también por épocas, por rachas, por lo que decía antes, que es como cuando Sí, un gran campeón también el le pasa contexto a Rocky veces, Marciano. ¿no? Claro, El contexto. exacto. Eso es. Sí, o Cuando sea, un porque gran campeón se Foreman retira, es muy tras difícil perder ocupar ese lugar. contra... Claro, cuando Foreman pierde contra Ali, digamos como que todo su aura se desprende de él. O sea, ya como que ha perdido su toque, tiene estos años como, pues ya como medio acabado, a pesar de... Es que también es algo muy propio del boxeo, ¿no? Que una derrota ya es como tu muerte deportiva, Es porque que su basan aura, todos en el invicto. el aura de Foreman era el invicto, era la potencia, Claro. el invicto era acabar con rivales. En cuanto la pierden, hay boxeadores que no superan eso. ¿Cuántos Claro. casos hay de invictos que pierden 1 o 2 peleas y empiezan a derrumbarse? Muchísimos. Sí. Jake Luego, Paul quizás sea el siguiente, habrá que ver, estaremos atentos. En ese sentido, es curioso porque, bueno, mira, ahora que hablas de Jake Paul, todas esas, no sé, todos estos combates que suenan ahora a broma y no sé qué, más o menos en serio, la velada y tal y cual, pues Foreman hace una de estas cuando pues eso, pierde el título, él dice, bueno, ahora tengo que empezar a escalar desde abajo. Y él dice, no solo he perdido el título, sino que he perdido el poco respeto que me tenían, porque es eso, ¿no? Como que, como digo, es muy difícil estar a la sombra de un gran campeón o heredar ese trono. Y entonces se le ocurre una estrategia y dice, voy a pelear con 5 tíos en una misma noche. A razón de 3 asaltos por boxeador, lo voy a hacer los 5 boxeadores seguidos. Y esto le voy a ganar a los 5. Eran peleadores un poco de segunda fila, que no eran, en fin, no eran primeros espadas, pero bueno. Oye, Hombre, es que hacer eso contra primeros espadas, a mí me sonaría un poquito kamikaze. Yo le hubiese dicho a George, igual frena un poco. O sea, Claro. igual Sí, tanto, o sea. pero hay que pensar que. Sí, pero hay que pensar eso, que eso no deja de ser una exhibición. Ya. Pero esos boxeadores también tienen una motivación que es la de arruinarle la fiesta a Foreman. Lo que pasa es que el asunto termina un poco en pesadilla, si queremos decirlo así. Foreman consigue ganar esos 5 combates, los 2 o 3 primeros los gana por KO, los siguientes pues le duran los 3 asaltos, pero bueno, él es campeón, o sea, vencedor sin paliativos. Lo que pasa es que para la televisión acude Ali y está a pie de ring y en un momento dado empieza a encararse con Foreman. Volvemos a lo mismo, era toda una estrategia de Ali, que él todavía no tenía muy claro que se quisiera enfrentar de nuevo a Foreman. Es una de las grandes revanchas que nunca se produjeron en el mundo del boxeo, pero él siempre alimentaba esto. Entonces era un poco show, quizá un poco también en serio, pero era un poco sin. Le decía. Eso te iba a decir, Foreman, o sea, es que esto suena muy a wrestling. O sea, 1 contra 5 de manera consecutiva, está Ali ahí para hacer como un careo. O sea, es todo como muy fanfarria de circo, sí. Sí, de hecho, Ali, una de sus. Él lo reconoce, lo reconoció siempre, que una de sus inspiraciones era un luchador de lucha libre que se llamaba Curious George o Gorgeous George o algo así. Sí, no Gorgeous lo George, recuerdo. sí. Gorgeous George, sí. Gorgeous George, que era como, sí, muy guapo, sí. Sí, pues él toma esa exageración que luego él hace de su persona, de ser fanfarrón y bocazas y tal. Eso lo ve él, lo toma del mundo del wrestling casualmente. Y pues en ese combate en Canadá, bueno, en esa exhibición en Canadá contra esos 5 rivales, pues de Foreman, pues Ali está ahí a pie de ring, comentando la jugada, metiéndole la puntilla cada vez que puede a Foreman. Foreman, él mismo en un momento dado, como que se encara y como que le dice, pero ¿qué vienes tú a decirme aquí? O sea, Foreman es el único que no entiende que todo es una broma, que todo es una estrategia, le duele de verdad encima por lo que él está pasando. Y bueno, aunque le sale bien esa jugada en el sentido de que gana los 5 combates, los 5 mini combates, ese respeto que pensaba haber recuperado, pues no lo recupera. Mientras tanto, sí, Ali... es que claro, es casi como una cosa eso, demasiado caricatura del boxeo, por mucho que sea como una gran proeza de superación, enfrentarte a 5 en una noche, se te puede volver en contra muy fácil. O sea, le das la vuelta a esa tortilla muy fácil de, a ver, estás aquí haciendo un circo y no peleando contra uno de los mejores. Ali te sale con la respuesta fácil y directa, sí, a estos 5 sí, pero contra un solo Mohamed Ali no puedes. No, esa es la frase que le dice.
Y además los últimos dos combates que no consigue derribarlos, se la deja en bandeja a Lee para que lo boquee y le diga no puedes tirarlos. O sea, ese tipo de exhibiciones te sirven si tiras a los 5 en el primer round en los primeros golpes. En plan, soy invencible. Si no lo haces, Exacto. quedas mal. Es un poco... Podría ser como decir, fue un accidente lo de Ali. Claro. Es un poco lo que hace Brian Scalabrine. Brian Scalabrine, la mamba blanca de White Mamba, cuando compite con jugadores amateurs de baloncesto y tiene esa frase que dice: estoy más cerca de LeBron de lo que tú estás de mí. Que es muy bueno, o sea, es un poco lo que hizo Foreman sin ese objetivo. Claro. Sí, pero es la frase que ha recordado David, lo que le dice a Ali. Dice, puedes con esos 5 tipos, pero no puedes con un solo Mohamed Ali. Y es verdad. Le sabe mal a Foreman, que él está buscando la manera de recuperar el título. Mientras tanto, Ali gana a Webner, que es el famoso Chuck Webner en el que se inspira Rocky. También tenemos episodio de eso. Id a buscarlo, gente, en Passport Gringos. Haced scroll hacia abajo. Igual ya era una Ali crepuscular ese. Ese ya era una Ali crepuscular que era vencible por boxeo. Sí. Si hubiera peleado de nuevo con Foreman, no tanto cerca del primer retiro de Foreman, pero sí inmediatamente después, 74-75, yo creo que Foreman le podía haber ganado. Era vencible ese Ali. Esa es una de las teorías, claro, por la que dicen que ese combate no terminó de producirse, porque Foreman se va a retirar después de ese combate contra Young en el 77. Entonces, claro, sí que queda un poco siempre la derrota a Lee, o sea, con ya su derrota final de su primer retiro en el 77, 3 años después. Claro, y es lógico pensar que Ali no quisiera pelear inmediatamente con Foreman por 2 motivos. El primero, porque quizá le tenía cierto respeto, decir, bueno, esto no me puede salir bien 2 veces, quizás jugársela demasiado. Y lo segundo, por aquello de ir engordando la gallina del huevo de oro y decir, si espero lo suficiente y Foreman recupera ese prestigio y tal y cual, podemos aquí sumar una bolsa que puede dejar en algo bastante inferior la de nuestro primer combate en Kinshasa. Pero bueno, pues eso no va a terminar de pasar. Ali se va... Foreman estaba emocionalmente empezando a estar mal porque no se hallaba en esa oscuridad en la que había entrado después de perder con Ali. No encontraba la forma de recuperar ese prestigio y por eso se retiró. Eso es. Sí, y encima, además, él tiene un par de momentos personales. Él más o menos en esa época se entera, o le confirman, mejor dicho, que su padre, o el que él pensaba que era su padre, pues no lo era es. Su padre. Y termina conociendo a su padre biológico. Entonces, todo eso que siempre le había generado situaciones de bastante, no sé cómo llamarlo, como de incomodidad, los dos hermanos como que se metían con él y él nunca había entendido realmente por qué. Pues él termina entendiendo que es porque su padre biológico, pues él no había crecido con él y termina luego conociendo y tal. Pero en ese momento pues también es un shock, obviamente, como se puede pensar. Y mientras Ali... Y un pequeño inciso de eso, porque es algo que preparando el episodio he encontrado, que es un dato que me fascina. A partir del shock o del trauma que le deja el descubrir que su padre político, su padre de ley, no es su padre biológico, es que termina llamando a todos sus hijos George. Sí. Para, digamos, asegurar el estrechar lazos de toda la familia, que somos reconocibles bajo un nombre y un apellido. George Foreman primero, segundo, tercero, cuarto, pero ya no es padre, hijo, nieto. No. O sea, todos los hijos, George, y de hecho, una de las hijas, Georgetta. Para es un problema, después de ponerle al segundo, George II, seguir teniendo hijos, tienes que ponerle sí o sí el mismo nombre con numeral. No hay forma de que le pongas otro. No, exactamente. No tendría sentido. Sí. Pues y tira para adelante y son todos George Foreman. Eso es otro detalle de genio, de genialidad. Sí. Alguien dirá que es, o sea, respuesta al trauma. Alguien dirá que es genialidad. Bueno, cada uno que elija su denominación. Pues sí. En esos momentos, pues eso, Foreman, como lo está pasando, llegamos a 1976, se enfrenta a Ron Lyle, que es quizá el mejor combate, digamos, visualmente atractivo, es una guerra por completo, contra Ron Lyle.
Ron Lyle es un tipo que, bueno, que también había combatido con Ali, era un tipo de los que, bueno, que estaba llamando a la puerta por esos combates por el título mundial del peso pesado. Es un boxeador Lyle un poco mayor, pero relativamente novato en el mundo del boxeo porque había pasado condena y es en la cárcel donde descubre pues esas aptitudes por el boxeo. Se hace profesional, empieza también a escalar los rankings y termina emparejado con Foreman. Es un combate en Las Vegas, que es cuando, bueno, ya llevaba cierto tiempo Las Vegas como de poquito a poquito ya generando... habían instalado los aires acondicionados en el desierto. Eso es. Y ahí empieza un poco, pues pues es otro granito de arena que va sumando para que Las Vegas se vaya a convertir en esa capital del boxeo durante muchos años. Como digo, es un combate... de hoy sigue siendo... Bueno, ahora igual ahora ya con Riyadh, Qatar, Arabia... Sí, ahora Arabia ya ha venido a quitarle ese prestigio que Las Vegas había ganado de manera pulcra y limpia, pero bueno, así es el mundo. Ahí está. Pues bueno, pues ese es el combate que quizá merece también mucho la pena ver porque es una auténtica guerra, solo dura 5 asaltos también, porque en un momento dado, relativamente temprano, primer, segundo asalto, pues es cuando dejan por completo toda variante táctica y ya dicen, mira, aquí sálvese quien pueda y guerra sin cuartel y aquí hemos venido a batirnos el cobre. Y bueno, pues además el combate mola, digamos, por el efecto péndulo narrativo que tiene, que de repente primero parece que va a ganar uno, luego el otro, luego se da la vuelta otra vez y acaban eso a golpe limpio, en el que finalmente la potencia de Foreman vuelve a salir a la luz y vuelve a coronarle a él a la victoria. Eso es finalmente Foreman el que se impone. Combate que ahí sí que es cuando recupera el prestigio y ya la gente dice, bueno, ojo, este tipo ya sí que sí merece una revancha y una segunda oportunidad para bueno, por ese título mundial. Don King, de hecho, en un momento dado le dice, mira, que es que todo el mundo te adora, ya recuperas ese prestigio, las teles te quieren y tal, pero, macho, afloja un poco porque es que se te acaban los combates muy pronto y esto, si tú contemporizaras un poco, pues podrías ganar más dinero, podríamos vender los combates más caros. Y eso dice Foreman en su autobiografía, que bueno, como que le dio mucho orgullo decir, bueno, es que yo tengo aquí mi destino y el de mis rivales y soy capaz de decidir en qué momento se paran las peleas, se terminan las peleas y siempre cuando yo lo digo. Entonces, bueno, ¿Cómo les dura la píldora a Don King? O sea, cómo les vende la burra, pero o sea, de manera sublime y prodigiosa. Es muy bueno en lo suyo, quizá el mejor en lo suyo, con todo lo que eso conlleva. Sí, con todo lo que eso conlleva. Entonces, bueno, al final Foreman se vuelve a enfrentar a Frazier en un combate bastante más deslucido que se iba a tener lugar en el Yankee Stadium. Y el dueño de los Yankees dice que mejor que no, que se vayan a otro sitio. Y al final, bueno, pues termina siendo un poco el entierro deportivo de Frazier. Quizá por eso también pasa un poco, pues, desapercibido, no con la envergadura del primer combate, obviamente. De hecho, en cuanto se termina el segundo combate, casi lo primero que dice el narrador comentarista, creo que era Howard Cosell, es que la carrera de Joe Frazier ha terminado. O sea, me encanta, digamos, el absolutismo que hay en el boxeo de nada, has perdido, ya está, se acabó, ya retírate, máquina, aquí ya no te queremos, adiós, que acaba de ganar George Foreman. Ese combate con Frazier le podría haber pasado a Lee si se hubieran enfrentado por aquella época. Foreman podría haber retirado, entre comillas, a Ali. Es cierto, lo que pasa es que Ali, que daría también para su propio análisis, pero su propio programa, pero Ali lo que pasa es que va a alargarlo demasiado y va a ser también precisamente, va a tener un combate bastante dramático contra Larry Holmes, en el que el propio Holmes, que había sido sparring de Ali, dice, pues que yo no quiero pelear con él, porque él ha sido entre comillas, mi mentor, mi guía. Y luego ese combate termina, Holmes va a visitar a Ali y como que ve a Ali, entre comillas, un poco ido, porque Ali dice, te voy a quitar el título de Larry Holmes y tal, y como que un poco quizá ido de sí mismo. Entonces yo tengo ciertas dudas de que Ali hubiera claudicado tan fácilmente, porque le costó lo suyo. Ali, por cierto, gana en esos momentos, gana por tercera vez a Norton y se empieza a hablar de que, bueno, posiblemente pueda haber ese combate contra Foreman tarde o temprano. Lo que pasa es que Foreman se va a Puerto Rico a enfrentarse con Young en San Juan, un combate que, bueno, pues hay que decir uno más.
Uno más había y tenido... que, o sea, refleja bien una de las grandes lecciones del boxeo, de las artes marciales mixtas, de los deportes de combate. En el wrestling pueden pasar cosas, pero la cosa aquí está guionizada. O sea, esto lo puedes guiar. En el boxeo, mejor no esperes, porque luego pasan cosas que uno pierde y tal, y se te desvanece, se diluye la posibilidad de un gran combate. Es la historia eterna de, Sí. bueno, ahora lo perfecto es enfrentar a estos dos, pero uno pierde tal y se acabó la vaina. Y son, digamos, se pierden muchos grandes combates a partir de no, vamos a esperar, y nunca terminan ocurriendo por culpa de eso. Sí, es verdad que Foreman, bueno, y eso que acabas de comentar es lo que le sucede, por ejemplo, a Tyson en los años 90. Pero es verdad que Foreman no perdía el tiempo. Él en esos años quería cuanto antes el combate y a veces decía, bueno, pues si tengo que pelear ahora, pues ya veré pasado mañana. Pues eso, pierde ese combate en San Juan en 12 asaltos. Hasta aquí, pues bueno, pues un combate más, entre comillas, que, bueno, pues habría que ver cómo habría afectado eso a su valoración, a esa posible revancha con Ali. Lo que pasa es que él había tenido una experiencia bastante desagradable con su sobrino un tiempo atrás. Su sobrino había estado enfermo y él, que no había sido particularmente creyente, en un momento dado pues se pone, digamos, a hablar con Dios y dice, mira, si de verdad existes, yo te doy mi vida, haz lo que quieras conmigo, pero salva a mi sobrino porque él no se lo merece y yo estoy aquí para lo que necesites de mí, para lo que quieras de mí. Y con esa rabia que lo venía caracterizando también en esos últimos años. Entonces, bueno, tiene lugar el combate, lo pierde por decisión unánime tras 12 asaltos, se mete en la ducha y esto está su equipo con él, no es que él luego lo contrario, sino que está su equipo. Y el tipo empieza a tener una especie de éxtasis religioso, a recitar versículos de la Biblia, la versión científica que puede ser pues que le haya dado una pájara y que por el calor y el esfuerzo y tal, pues le haya dado, como digo, una pájara. La otra versión, yo prefiero creer esa otra, es que de verdad pues tuvo una experiencia mística en la que Dios le habló y él dijo, ¿sabes qué? Dios me ha dicho que tengo que dejar el boxeo y que tengo que dedicarme a ayudar a otros y tengo que, pues eso, que renacer como persona y cambiar. Y termina abandonando el boxeo. Se empieza a meter en el con 28 años, o sea, eso sigue siendo que todavía podía aguantar. Prime de edad. O sea, sí, le quedan 2-3 años al más alto nivel mínimo. Mayweather, ¿hasta cuánto aguantó? Hasta casi los 40. Eran otros tiempos. Sí, eran otros tiempos, pero te quiero decir que si físicamente más o menos estás bien, aguantas, tienes una genética prodigiosa, como era su caso. Pero el problema era el estilo. En los pesos pesados distintos y el estilo de Foreman se basaba más en la ofensiva que en lo defensivo. En cuanto pasasen los años y perdiese un poco esa capacidad, seguramente hubiese empezado a perder o a no ser tan bueno. O sea, 2-3 años de campeón mundial podría haber tenido. No sé, Carlos, yo creo 2-3 años más o menos. O sea, por lo menos estar ahí. O sea, ese combate contra Ali, imagínate que gana, pues te vas al 78. Claro, cuando vuelves todos esos años después y vale, no ganas a Mohamed Ali por el título, ni a nadie de su calibre. O sea, Michael Moore no es ese calibre, pero digamos, el tener esa capacidad tantos años después con un parón en medio refleja que tenía... Igual acabo de decir una estupidez porque yo digo que le quedaban 2-3 años y el tipo volvió con 20, claro, pero, a ver, pero 20 años después y salió campeón. O sea, no, le quedaban todavía 20 años al más alto nivel. Claro, acabo de decir una estupidez. El tipo volvió, o sea... Pero es que también se puede argumentar por el lado contrario, o sea, exactamente al revés. Es como tiene ese... Aunque se vaya en su prime, claro, se preserva fresco, renueva energías todos esos años después y eso le da ese impulso. Y bueno, empujado por Dios o por la divinidad que sea. El agua bendita lo hizo mejor. Sí, bueno, es un poco lo que decía yo antes de Ali, que es eso, como él se tira 3 años fuera de juego, yo creo que eso le pasó factura y que por eso quiso alargarlo todo lo que pudo hasta el punto de que puso demasiado en juego su salud. Quizás si hubiera Ali combatido esos 3 años, hubiéramos visto una cosa, pienso yo, legendaria, o sea, a nivel de que hoy se hablaría de la trayectoria de Ali y quizás se hubiera retirado antes. En fin, todo esto es jugar un poco con esas especulaciones. Igual pero es lógico pensar que...
Sí, perdón. No, decía que es lógico pensar que con 28 años te estás retirando joven dentro del mundo del boxeo. Sobre todo si el físico te daba, que parecía que te iba a dar para ese gran combate. No había perdido tantas peleas y no había perdido las peleas que perdió, que fueron, creo, 3 hasta su retiro, si no me equivoco. No fueron peleas en las que recibió palizas. O sea, se llevó golpes, pero no es que terminó completamente, que terminó hospitalizado o dañado. No era un boxeador que recibiese mucho. No, y todavía van a pasar un par de años hasta que se reajuste, por así decirlo, la categoría, y entonces sea cuando Larry Holmes se haga con el cetro y lo mantenga varios años. Al final de los años 70, pues sí, está Ali de campeón, pero él también sabe a quién elegir, hasta que ya pues el cuerpo ya no le da para más, pero él sabe muy bien quién elegir y quién no, pues para alargar su título, que luego va a tener otra derrota contra literalmente Floyd Money Mayweather, ¿eh? O sea, esto pero es normal. Sí. No, que es normal, pero digamos... Mayweather 15 años estuvo eligiendo... Por eso te quiero decir. 15 años. Hay que tener buena mano y buen temple para saber elegir a todos. Mira, este un poco verde, este ya un poco pasado, tal. Es que Ali lo de la mano ya no tenía buena mano Ali. Por eso no elegía bien. ¿No? Mayweather tampoco, ojo, Mayweather tampoco. Sí. Pero es un poco lo que pasa. Y por aquel entonces, o sea, cuando todavía está Foreman en su apogeo, solo había, entre comillas, dos organismos. Estaba la WBA y la WBC. Que luego ya veremos cuando, bueno, podemos entrar ahora en harina con el combate de Holyfield, cuando él regresa. Cuando Foreman vuelve, el pifostio que hay montado... son 10 años, es decir, estaba aquí mirando las fechas exactas después de lo que había sido tan solo su segunda derrota, es decir, solo tenía Ali y Jimmy Young como sus dos derrotas, Ali en África, Jimmy Young en Puerto Rico, su combate de retiro, vuelve, o sea, 10 años casi a la fecha exacta, se retira el 17 de marzo de 1977, se combate en Puerto Rico, y vuelve en Sacramento, California, de todos los lugares posibles, contra Steve Sosky. Steve Sosky, que, a quien gana en ese primer combate. Teniendo 38 años, que ya es meritorio volver a esa edad, combatir en pesos pesados y ganar. Sí, contra alguien que tenía 6 años menos que él, además. Sí, lo que pasa es que, bueno, él empieza al principio, esos años se los pasa como de hecho se ordena predicador de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, creo que se llamaba la congregación. Y bueno, él se convierte en una persona muy generosa y tal. Yo creo que no abandonó del todo el deporte, pero sí que es verdad que empieza peleando primero contra gente de segunda fila. Y luego empieza subiendo un poco el nivel y sigue ganando. Y de repente pues dicen, oye, que de repente esto que parecía un poco una broma o una nota al pie de Foreman ha vuelto a boxear y bueno, pues sí, el chico está mayor y tal. Joe Louis en su día también me descolgó los guantes con muchos años y le pasó factura y tal. Bueno, pues ahí está la curiosidad. Pero entonces empieza a tener un par de combates que al final llaman la atención de Holyfield. Recordamos que ese es el año en el que Tyson y Holyfield están a ver lo que decía Ander antes. Están esperando a ver si suben inflando el soufflé para generar una bolsa descomunal, que se asumía que iba a ser descomunal, pero Tyson pierde el combate en Tokio contra Buster Douglas y echa un poco por la borda todos estos planes. Entonces, Holyfield termina ganando a Buster Douglas, hereda el título mundial y bueno, pues dice, voy a elegir a Foreman. De repente se plantea esa opción porque Foreman ya ha ganado, entre comillas, el suficiente prestigio en esa segunda vuelta como para pensar que pues es una broma, es lo que pensaba mucha gente, esto es una broma pesada, esto es una falta de respeto, pero bueno, se entiende que Foreman... Aunque sean, digamos, de segunda fila y van escalando en dificultad un poquito, son 23 combates, nada menos, que para que sí que en boxeo sí, no perdió el tiempo. Se acumulan combates, pero pisó el acelerador y 23 combates desde su regreso en el año 87 hasta su combate con Holyfield en el 91. Es que, claro, no es como que dijeran ahora que se retira y vuelve de la nada. No.
Que eso lo hizo, por cierto, Sugar Ray Leonard, creo que tuvo en algún momento una vuelta de venga, la calentada y me preparo para un combate en específico y a correr. No, Foreman, como digo, venía acumulando cierta trayectoria de tal manera que relativamente tenía sentido, pero era, pues eso, una especie de broma pesada, que es esto, de un tipo de 42 años peleando contra otro de 28, pero bueno, se entendía que era una especie de preparación, como digo, como por todo el popurrí de organismos y por ese derecho de los campeones de elegir a sus rivales y de intentar prolongarse un poco todo lo más que puedan, pues dice, voy a elegir a Foreman, que creo que no me va a dar mucho trabajo, dice Holyfield, y además, como es famoso, y esto es una de las cosas que tiene también el boxeo, como Foreman tiene nombre, voy a sacar aquí bastante dinero. Entonces, es una opción bastante interesante para él por esos dos motivos. Si os acordáis, antes decía que el combate de Kinshasa en 1974 genera de bolsa 5 millones para cada uno. Bueno, pues aquí Holyfield va a ganar 55 millones y Foreman 12. Es una absoluta barbaridad para que veamos que como en apenas 10 años, 15 años, los números del boxeo empiezan a subir una barbaridad. Igual que un tipo con 41 años se lleve una bolsa de 12 millones, es bastante importante. Ahí está. O sea, se llevó una muy buena bolsa Foreman. Ahí está. ¿Por qué? Porque era Foreman. Y por lo que decíamos antes, porque venía respaldado con ciertos combates que dice, bueno, este tipo lo está haciendo bien, no va a hacer el ridículo. Habría que ver, que bueno, no sé si se puede buscar, la bolsa de la pelea entre Holyfield y Buster Douglas, ¿cuánto se llevó Buster Douglas? Habría que ver simplemente por una cuestión de curiosidad, porque era el campeón cuando se enfrentó pues ahí a Holyfield. Estaría, ¿eh? Se puede por eso digo. Sí. Se dividieron en 32 millones Douglas y Holyfield, 32 millones de dólares, con Douglas teniendo garantizados de esos 32, no divididos por la mitad, 24 millones, mientras que Holyfield tenía 8 millones. Ojo. Claro, es que el campeón es Douglas, hay que pensarlo en ese combate. No, sí, pero aún así Holyfield, o sea, Foreman se llevó más que Holyfield en su pelea por el título. Cuando era aspirante, sí. Sí. Entonces, bueno, pues ese combate es un poco lo que parecía como una especie de broma pesada, pero ¿qué pasa? Que Foreman también caía muy bien, ya había pasado esa barrera de villano a simplemente gordito simpático, porque claro, es que cuando le ves la comparación Foreman en el primer acto, Foreman en el segundo acto, son casi dos personas diferentes, porque el primero sí que es como entre comillas, asesino del ring, que realmente, o sea, tiene el poder de Dios en esa mano derecha que te cruje y te deja contra la lona. Y el segundo ya es pues el Foreman que conocimos ya también en su trayectoria post-carrera pugilística, que es, bueno, sí, señor afable, que te vende las parrillas eléctricas, pastor. Sí, claro, exacto, tenía toda esa vibra. Y es un contraste muy fuerte también. Y era viejito. Pelo, pero claro, viejito, gordito, pero... Sí, era el gordito entrañable que además estaba muchas veces comentando los combates en HBO y la verdad que el tipo caía muy bien también, porque tú te pones algún combate de esa época y ves que está Foreman comentando y, jolín, se nota que el tipo sabe de boxeo, tiene ese sentido del humor, esa capacidad de reírse de sí mismo. Él decía eso, no, yo estoy aquí haciendo dieta de hamburguesas, ¿no? Y así es como me estoy preparando para los combates. Encima tienes al contrapunto, que es Holyfield, que es uno de los boxeadores que más cuadrado ha estado, que más, bueno, lo ves que tiene unas proporciones como de atleta griego. Y pues ese contraste llamaba muchísimo más la atención. Pues ¿qué pasa? Que al final Foreman sorprende a todo el mundo porque no es en la presa tan fácil que esperaba Holyfield. Le ponen aprietos en algún momento al campeón. Foreman termina perdiendo el combate, pero bueno, es como un golpe encima de la mesa para decir, oye, igual de aquí puedo sacar algo más y no conformarme simplemente con esta curiosidad de haber aspirado al título contra Holyfield. Luego Holyfield va a seguir su carrera, perderá el título, volverá a ganar, etcétera, etcétera. Pero eso, que Foreman sigue R y quiere mantenerse en ese nivel, ya no quiere bajar, digamos, a la segunda división, al segundo escalón de pelear contra tipos de poca monta. Y entonces, como decía antes, esto siempre creo que en todos los programas de boxeo que hemos hecho lo he comentado, pero para que la gente lo entienda, si hay algún despistado todavía, mientras que en el fútbol solo hay una FIFA, en el boxeo hay como 3 o 4 FIFAs. Entonces yo puedo ser campeón de mi organización,
pero tú puedes ser campeón de otra organización. Y entonces ahí es cuando entra un poco el asunto de mi organización me dice que ahora el siguiente combate obligatorio, porque puedo elegir, puedo tener combates voluntarios y otros obligatorios para defender el título. Pues eso, ¿no? A mí la federación tal me está exigiendo que me enfrente a este, pero la otra federación me está exigiendo que me enfrente a este otro. ¿Qué hago? Pues a la que no cumpla me va a retirar el cinturón. Aparte que tú puedes abdicar, puedes elegirlo voluntariamente, no presentarte. Bueno, en fin, pues eso. Había una locura de organismos que todavía perdura. Por eso a mí me gusta hablar de campeonato lineal, que es el hombre que gana al anterior campeón, que ha ganado al anterior campeón. Ese es el que tiene para que vaya. ¿Quién lo tiene ahora? Ahora mismo Alexander Usyk. Alexander Usyk. Sí. Y coincide con... Sí, o sea, Alexander Usyk tiene todos los cinturones y tiene el... Unificó todo. Unificó todo. Bueno, hasta que los desunifiquen otra vez, pero sí, creo que ahora tiene la mayoría. No, pero me refiero, unificó los oficiales y el no oficial. Tiene todo. Exacto. Sí, porque hay muchas veces que ha dado la casualidad que hay gente con cinturón que no es el campeón lineal y hay gente que es el campeón lineal que no tiene cinturón. No sé si me he explicado bien, pero vamos. Sí, exacto. O sea, Jake Paul le da, o sea, saca ahí una corona del Burger King después de ganar a Mike Tyson, pero eso no es el campeón lineal. Exacto, el campeón lineal viene desde Sullivan. Desde los ¿Saben años quién es quien gana, o sea, gana el que portaba el título, aunque haya lo típico que te quiten el cinturón o lo que sea, con que ganes a ese se mantiene y que Alexander Usyk a día de hoy, que es el mejor boxeador del planeta, lo tenga, es algo bastante satisfactorio. ¿Saben quién es el campeón del mundo no oficial del fútbol en la actualidad? Eso te iba a decir, iba a hacer la referencia que este concepto también existe en el fútbol. A ver. Sí, no sé quién yo lo sigo desde hace actual. Tiempo. Sí, yo... Ahora mismo lo tiene Costa de Marfil. Muy merecido. Costa de Marfil, mira. En algún momento... Porque en clubes creo que también existe, me parece. Yo sé que el primero que ganó, no sé, el Stoke City en el 88 o lo que fuese, o el Preston, uno de estos, y que luego fue así. No lo tengo controlado, pero sí, el de selecciones, mira, está bien saber que es Costa de Marfil. En Qatar creo que Argentina lo unificó después de ganarle a Croacia. Estoy hablando de memoria, pero creo que lo unificó ganándole a Croacia, lo mantuvo hasta que obviamente lo perdió con Uruguay en las eliminatorias y ahora Uruguay lo perdió hace unos meses contra Costa de Marfil. Se cuenta desde el primer partido de fútbol de la historia registrado, que creo que es Inglaterra-Escocia o algo por el estilo. Sí. Pues es el mismo concepto, pues eso. En el mundo del boxeo, desde la aparición de antes con dos incluso organismos estaba medio bien, porque cada uno tenía el suyo, entonces unificaban. Bueno, pues tenía cierta lógica. Pero desde entonces que hay 4 o 5 y ya cada uno se inventa el cinturón. Bueno, ahora todo va a ser Arabia Saudí, así que no pasa nada. Ya se va a realinear todo bajo el régimen saudí. Pueden hacer uno solo. Lo suyo sería tener solo un campeonato del mundo de boxeo, un cinturón. Eso sería lo suyo. Eso sería la lógica, claro. Ya digo, incluso con 2 todavía te aguanta el sistema, pero con 1 sería lo suyo. Es lo que he escuchado que Dana White, el de la UFC, quiere hacer algo parecido con el mundo del boxeo. Esto a saber. Sí, o sea, pero directamente con Arabia Saudí. El concepto es que Arabia Saudí básicamente arrase a todos los promotores y las federaciones estas chungas que hay por el mundo y todos gire en torno a la nueva organización que están buscando en colaboración. UFC, las artes marciales mixtas, la empresa por antonomasia que ahora se ha unido a Arabia Saudí, a la corona, para hacer eso, una empresa, una promotora que básicamente las absorba a todas las demás o las saque del negocio. Y se quede no hay otra forma. No hay otra forma, porque no puede. Claro. Si quiere que los campeones abdiquen a sus cinturones para competir por uno nuevo, van a tener que ponerle muchísimo dinero a cada uno de esos campeones. Y a que el resto de luchadores de esas organizaciones no quieran conquistar el título. O sea, tienen que untar a todos los luchadores del mundo para que se vayan a competir por la suya. O sea, es muy difícil. Y que luego hay también otro asunto, y es que cuando, claro, también me puede decir la organización o todos los organismos, que imagínate, yo tengo el cinturón de todos los organismos, me puede decir misa la organización, pero si yo pienso que voy a sacar más dinero contra fulano de tal, pues es que me va a interesar más ese combate. Entonces,
es complicado el asunto, o sea, no es fácil de solucionar, me refiero, No. porque los boxeadores al final también tienen sus decisiones y si llega a un país, eso, Arabia Saudí o quien sea, y te dice, oye, que si Tyson Fury ahora pelea contra Anthony Joshua, un combate que debía haber sucedido en su momento y que no ha sucedido, aunque quizá ya no tenga tanto sentido, si piensan que va a generar ese dinero, los boxeadores se van a tirar de cabeza a por eso. Sí, así que, te pues, diría de estos últimos 7, 8 años de que ha habido un poco ese renacer del peso pesado del boxeo, de igual, yo que sé, por de 15, 20 años, post Holyfield y Tyson, en el que pues, ha habido todos estos combates en los que yo, como espectador muy casual del boxeo, sabiendo que hay un Cristo de cinturones tremendo y que, que es todo un batiburrillo de, vale, este es campeón y tal, no sé qué, pero que digamos, no es tanto el concepto del título, por lo tanto, sino, digamos, de se están enfrentando los que se consideran los mejores y luego ya lo del título pues es casi algo más secundario, anecdótico, ¿no? En estos enfrentamientos que tuvieron por Deontay Wilder contra Tyson Fury luego contra Usyk, etcétera. Es decir, como que estaba muy centrado en las figuras en sí y no en que, vale, esto es legítimamente por el cinturón indisputado del mundo. Una cosa. Yo entré a ver en la página oficial del campeón del mundo no oficial y aparecía Costa de Marfil, pero Costa de Marfil perdió el título a finales de 2024. O sea, la página no oficial del campeonato del mundo no oficial no está actualizada. El campeón actual es Argelia. Que le ganó el título el 17 de noviembre de 2024 a Liberia. Y ya lo defendió contra Botswana y contra Mozambique. La próxima defensa es el 2 de mayo de 2025 contra Gambia. Es una pena que no sea contra el Congo para cerrar el círculo de Zaire, Ali, Foreman, Congo. Espérate a ver cómo siguen esos partidos. Se puede dar el caso, porque tiene que ver con la clasificación a la Copa Africana, que uno de los no clasificados lo tenga y no lo ponga en juego contra selecciones que sí participan. Que sería horrible. A mí me gusta que el campeón del mundo no oficial llegue al mundial oficial con el título. Exactamente. Lo suyo. Sí, Perdón por la... No, es importante esto. O sea, que no se quede el campeón con su cinturón en casa. O sea, ¿no? Exacto. Deberían, de hecho, hacer un cinturón para esto. O sea, a alguien se le debería ocurrir hacer la charla de fanfarria y llevar un cinturón a No des ideas a los árabes. No le des ideas a los árabes. Capaces son de organizar cada uno de esos partidos en allí. En alguno en realidad. Ojo, no sería malo que sea de la partido clasificatorio al Mundial de África, que ese partido en particular se disputa en Arabia. No estaría mal, ¿eh? No estaría mal. Ojo, me empieza a gustar la idea. Y que haya la copa, que el campeón lleve un trofeo y lo ponga ahí al lado y que después de cada partido se entregue. No estaría mal. Ahí está. Y nos queda por delante todavía de este episodio, después de haber repasado los combates de, básicamente el 1 y 2 contra Fraser, el combate, con otros entre medias, pero esos dos, Mohamed Ali, también el de Lyle contra Foreman. Luego también hemos hecho mención a los 5, que obviamente no son esos grandes combates, pero los 5 oponentes en uno en Toronto, su combate en el que gana Evander Holyfield, y nos queda básicamente pues un doble combate final de derrota y victoria. Carlos, en este caso uno de los combates favoritos de David Mosquera. No, porque se enfrenta... es un combate favorito, es un combate curioso. Ya, bueno, es un combate curioso. Pero favorito no necesariamente por la calidad pugilística, sino por el lore que tiene a su alrededor. Sí, porque se enfrenta a un tal señor Morrison que ha actuado en ¿qué película? A Tommy Gunn, de Rocky V. Pues ahí está. El señor Morrison que cambia, pues es un combate por el título vacante de la WBO, uno de los múltiples organismos. Se queda vacante y entonces dice, pues que se enfrenten Morrison y Foreman. Morrison cambia por completo su estrategia. Le tenía, yo creo que un miedo tremendo a que un golpe de Foreman cambiara
cambiara por completo el combate. Entonces, bueno, pues intenta esquivarlo de todas las maneras. Es un combate que tiene una decisión un poco extraña, si lo vemos, porque al final se impone Morrison, a pesar de que es del que más trata de esquivar a Foreman. Y esa derrota pues le hace pensar a Foreman que quizá se retira. Dice, bueno, pues ya hasta aquí hemos llegado, fue bonito mientras duró y ahí está. Pero el destino le tenía guardada una última gran victoria, y es que, bueno, pues se va a enfrentar a Michael Moorer en uno de los combates que pues son más icónicos también, porque ya cuenta el tipo con 45 años. Moorer ha sido campeón, bueno, es campeón WBA, IBF, o sea, otros 2 cinturones más, y además es campeón lineal, o sea, es el campeón que mantiene ese linaje, digamos, hasta el inicio del título mundial del peso pesado. Y yo recomiendo a todo el mundo que se mire la escena de entrada, el momento en el que Foreman entra en el ring, porque se pone una canción que se llama If I Had a Hammer de Sam Cooke. Yo no lo sé, yo porque ya conocía la historia, pero uno se pone a ver ese vídeo y luego ve a entrar y escucha la canción, ese buen rollo que desprende, no solo él, sino la canción, y es una sensación de, no sé, se te ponen los pelos de punta y decir, pensar que este tipo que viene de comer hamburguesa, que viene aquí con un buen rollo, va a hacer historia. Es que yo creo que incluso aunque no sepas el final del combate, ves que lo aplauden más. Y ves que por fin Foreman es el héroe que nunca había conseguido ser, a pesar de que había sido campeón del mundo en el pasado, nunca había tenido ese respaldo del público, y porque él pensaba que tenía que ser duro con la gente, él pensaba que tenía que un campeón del mundo tenía que ser un tío que tenía que estar enfadado todo el santo día. Y bueno, pues consigue cambiar esa personalidad, y con el sentido del humor, con ese buen rollo, con el papel también que ha jugado en él la religión. Pues eso, yo recomiendo que la gente se vea esa escena de entrada porque es muy mítica. Sube al ring, además con los... Digo, físicamente no parecía un boxeador capacitado para ganar ese combate. No es el Foreman incluso del 87, es un tipo panzón, tenía 45 años, panzón, sin mucho músculo evidente, no daba la sensación. Además, si uno veía a Michael Moorer, que estaba fornido en plenitud, físicamente estaba en plenitud. Tenía 19 años menos, era la mayor diferencia de edad que... Claro, o sea, podía ser el padre perfectamente, pero además, era la mayor diferencia de edad que jamás ha habido en un combate por el peso pesado del boxeo. O sea, es esa locura de proporciones, es como... Foreman tendrá fuerza en el brazo, una fuerza titánica, pero no hay manera de que vaya a ganar un combate así, porque es que mírales, y lo termina haciendo. Moorer era un boxeador físico-atlético, no era Evander Holyfield en cuanto al físico, pero estaba tallado. No daba la sensación de poder perder contra Foreman. Y luego tipos como Archie Moore, por ejemplo, que también va a ser, no sé, Archie Moore, propio Joe Louis, es que no llegan a esas edades, bueno, no a esas edades, pero que llegan a edades también más avanzadas, digamos, para lo que es un campeón del peso pesado. Es eso, uno se pone a ver a Foreman en las previas de HBO y lo ve con su traje y tal y cual, uno no se imagina que se va a quitar el traje y se va a poner a pelear. Entonces, uno se espera que tenga el físico que efectivamente tiene. Sube además con los pantalones con los que se enfrenta a Lee en 1974. Es un detalle curioso porque además su entrenador va a ser Angelo Dundee, que ha sido el entrenador legendario que ha estado con Ali y que estuvo en la otra esquina en aquel combate en el Congo. Entonces, para este combate, pues bueno, es bastante curioso, como que todo está a favor para que dé la gran sorpresa. Y además lo hace muy bien. Foreman, que ha perdido un poco de esa potencia, pero sigue teniendo un jab bastante poderoso. O sea, esa potencia no es la de antaño, pero sigue conservando bastante fuerza en sus puños. Y bueno, él se toma el combate con bastante tranquilidad. Él dice, mira, yo tengo que aguantar aquí. Voy a ir dejando que Moorer se acerque, pero cada vez que venga se va a llevar un golpe o dos de propina, y confiando en que eso, a lo largo de los asaltos, pues le pasará factura al campeón. Y eso es lo que sucede. Moorer toma la iniciativa, Foreman le deja, pero cada vez que puede, pues pum, golpecito aquí, golpecito allá, con la potencia que tenía Foreman, que todavía conservaba. Pues, ¿qué sucede? Que en el 10º asalto consigue lo insospechado,
Todo el mundo alucina porque ha sucedido uno de los milagros más asombrosos de la historia del boxeo, y Foreman, que había dicho que si conseguía el título, lo primero que iba a hacer era ponerse a rezar, es también bastante llamativo como él, en cuanto se confirma que ha ganado, lo enfoca a la cámara, se da la vuelta y se agacha en la esquina y se agarra así a las cuerdas y se pone a rezar. Va todo el mundo, va toda su comitiva y a abrazarle, y él creo que en un momento le dice a uno de sus segundos: déjame un momento, por favor, que estoy aquí terminando una cosa, estoy aquí terminando una llamada y ahora celebramos. Y sí, muy, muy, muy llamativo cómo consigue esa victoria. Es efectivamente el campeón más viejo de la historia. Y, como digo, culmina una transformación que es asombrosa. Tiene una biografía, una autobiografía que la publica, me parece que en el año 95, o sea que justo a partir de ese momento. Él luego va a pelear un par de veces más, 3 o 4 veces más, hasta finales de los años 90, pero ya sin esa... Retiene el título. Hace un par de combates y retiene el título. 3 más logra sumar. 3, nombres un poco menores, pero son 3 más que consigue ganar. Sí, es lo que pasa, que luego él tiene la oportunidad de, pues lo que decíamos, los organismos le dicen: ahora te tienes que enfrentar a este o a otro, pero él no quiere ni comulgar con eso, en parte también porque está mayor, claro, y tampoco la maldita burocracia del boxeo. Exactamente, y luego tampoco quiere hacer negocios con Don King. Entonces, bueno, al final termina enfrentándose sorpresa. Sí, tantos años después. Pues sí, termina enfrentándose con Shannon Briggs, ahí pierde el título y ya cuando se retira para siempre. Pero es eso, es una de los milagros que no tiene parangón. Yo he intentado pensar a lo largo del día en otro deporte o en otro atleta que haya conseguido algo parecido, y es que no lo es, porque quedarse 10 años fuera de tu deporte y luego volver, y con esas edades... No, Jordan, Federer volviera ahora. Lo de Jordan, claro, Michael Jordan fue un año y medio. Año y medio, 2 años, sí. No, aparte, pero joven, no es que volvió con 45 años. Quizás el segundo regreso de Jordan, pero no se terminó con un campeonato. O sea, no terminó en éxito. No. Sí, lo digo ahora, es el primero que se me ocurrió. Hay jugadores que vuelven. Otros... Sí, yo he pensado en un Verón volvió un par de veces a jugar al fútbol, pero la brujita. No con el éxito. Claro, no a esa escala, ¿no? Es que no vuelve para, yo que sé, ganar un mundial siendo jugador titular. No es... Sí, o sea, decía Carlos ahí Federer en cuanto, digamos, al regreso de alguna lesión, pero tampoco son tantos años acumulados de sequía. Sería si Federer vuelve ahora o vuelve Nadal en unos años y gana en un Grand Slam. Algo así sería. Está pensando también en Schumacher, que volvió después de unos años, pero no estuvo tanto tiempo fuera. No. Si vuelve ahora, sí va a ser un gran regreso. Si vuelve ahora... Ríete tú, Foreman. Si vuelve Schumacher. No dije ninguna mentira. Di, Carlos, perdón, te interrumpí. No sé cómo seguir, no se me ocurren otros ejemplos. No, yo solo iba a decir que Shannon Briggs, el que gana a Foreman, luego tiene una carrera relativamente larga, hasta ya también avanzada de edad, tiene 24 años de carrera, desde el 92 hasta el 2016, pero... Madre mía. Sí. Ahí está. Es que se tienen que juntar eso, mucho tiempo fuera y luego volver y hacer algo notorio. No es fácil, la verdad. Pero ahí está, es un historión, ya digo, la biografía es muy interesante, es que es una historia, a mí es que me parece muy bonita. Han sacado una película en Netflix hace poco, que yo no he visto, así que si alguien la ha visto y la recomienda, pues que nos diga en comentarios. Me apareció el otro día, creo que en Prime Video, no en Netflix, no era en Netflix que me apareció, recomendada. Justo cuando se dio a conocer la noticia, me apareció recomendada en una de estas plataformas de streaming. No llegué a verla, pero vi que era una película actuada, o sea, era una película sí, no documental.
No. Y salen actores famosos, vaya. Sí. Así que, pero no, El no la he visto, la verdad. 2017 creo que es. Creo que me suena porque me apareció la ficha. No sé si era de 2010. Dije, qué raro que no Yo creo que es más reciente, ¿eh? Yo creo que es más reciente. Yo creo que tiene un año o dos, ¿eh? 2023. Sí, yo creo que Puede tiene ser. que es bastante reciente. Sí. Pero vamos, en Me cualquier caso, veo ya digo, la tantas- biografía es muy buena. Me aparece, vieron en las plataformas de streaming uno ve más portadas que películas. Entonces Efectivamente. me quedo con los datos y Claro. no con la película. David se aprende la sinopsis, pero luego... o sea, Es terrible. Encima no hay nada bueno. O sea, todo lo que te recomiendan es mediocridad. Purria. Bueno, Yo he de Sí, reconocer sí. que es una de las actividades que más me gusta. O sea, el hecho de decir, voy a ver qué hay. Y simplemente El ver qué hay, no ver una hora nada, ¿eh? viendo qué hay. Una hora Sí, viendo esta película va de esto. Ah, mira, esta me recuerda a esta otra. Ah, mira, esta. Sí. Ah, sale tal actor en esta película. Ha pasado una hora, ya no me da tiempo a ver nada. Bueno. Para los que llegaron hasta acá, quiero que Sí. pongan en comentarios grandes regresos del mundo del deporte. Si hay alguno tan bueno en cuanto a resultados como el de Foreman, mejor. Porque ahora mismo no se nos ocurre. Sí, o sea, tiene que ser. Como no vuelva el chico de la petanca, el chaval de la petanca También. a jugar y a ganar. Y a ganar. Y a O sea, la ganar, clave. puede ser. Pueden La clave es ganar. mencionar. Claro, pueden Sí. mencionar regresos, porque muchos deportistas a lo largo de la historia en todos los deportes han regresado. Hay innumerables casos de deportistas que se retiran y vuelven a competir, Sí. pero queremos que hayan vuelto a competir y que hayan ganado. Ahora hablando en serio, creo que Schumacher estuvo a punto de ganar un mundial a su vuelta o compitió bastante bien. No me acuerdo del resultado exacto, pero sé que había estado alguna carrera ganó. Decentemente tuvo, si no me equivoco, no ganó ninguna carrera, tuvo un podio. Si no me Yo creo que equivoco, no. es decir, Bueno, un poco tuvo- como Alonso se puede considerar. Que bueno, sí, Alonso tiene un año fuera de la Fórmula 1, sí, pero de nuevo sigue Claro, sin no es lo haber ganado mismo. la 33. Se retiró un año con la 32 ganada y con la 32 ganada y sigue. ahí seguimos todavía esperando. Seguimos. Pero sí, no, es que es una historia eso fascinante por eso, el grado de enormidad de los años que pasan y lograr ganar de Y esa sobre manera. todo a mí me llama mucho la atención por esa transformación, vaya, que es una de las cosas que también es que son dos personas diferentes, o sea, la primera y la Sí. segunda prácticamente. Sí, Y- le da mucho sabor al mundo del boxeo, pues ese lado personal, esas historias de fondo. Y la de Foreman es una de las más curiosas. Sí, Sí. y sobre los regresos, además en un deporte como el boxeo, que es netamente individual, que no hay nadie Sí. que te ayude, Claro. no juega el azar, salvo un golpe así imprevisible o imprevisto, que depende de uno mismo. El tipo entrenó, se puso en forma, compitió y ganó el mundial, o sea, ganó el título mundial con 45 años. Creo que No, uno de los- sí. ¿En qué lugar lo pones tú, Carlos, a Foreman en cuanto a los boxeadores de pesos pesados históricos? ¿En qué top? ¿Top 5, top 10, top 3? Mójate. Top 10 seguro. No, bueno, pero ahí top estás tirando 5, tablero. O sea, top 10, Sí. hasta una persona que no sabe de boxeo dice top 10. Vamos Eso a hasta vamos a Andrés hacerlo de Iturralde otra te lo manera. dice. Claro, no Vamos a- vale decir top 10. vamos. Es como decir Maradona, no, top 10. No, bueno, pará. Aguanta un poquito. Vamos a... Yo creo, es que vamos a ver, Ali, Joe Louis. Yo no sé si top 3, no lo sé, yo creo que no. Pero top 5 sí. Top Yo estoy 5. contigo. Por ahí. Claro, Yo el resto del top 5 lo rellenarían. ¿Quién? De los otros grandes de pesos pesados. Y yo tengo que Bueno, poner a hablando de Tyson. O no Jack poner a Tyson. Johnson, Jack Dempsey. Estoy Venga, pensando. alguno más viejo que seguro que se te ocurra. No, de los viejos me quedaba quizá con eso. Dempsey. Rocky Marciano, es que Rocky Marciano también tuvo mucho. No sé, yo es que creo que para mí. Es que a mí Joe Louis me gusta mucho también, ¿eh? Porque Joe Louis, el problema para mí que tiene él. ¿Pero Rocky Marciano problema, era entre peso comillas. pesado? Sí. ¿Sí? Sí, todos los famosos El de problema- aquella época, entre una forma y de otra, eran pesos pesados. Lo de que haya gente, boxeadores famosos hoy en día, pequeñitos como Mayweather, es una cosa relativamente Jack más LaMotta. contemporánea. La mota no era No. peso pesado. Y. no me sale Sí, el pero nombre digamos, del otro. su nombre. Sugar su nombre Ray no- no era peso Tampoco, pesado. eso No, es el Sugar Ray no, eso es mira, peso Sugar Ray medio. No, sí. En los años 80,
había muy buenos que no eran... Sí, pero digamos siempre estaban un poco de la a la época de los sombra de los pesos pesados. No, claro, por decirlo así. totalmente. Sí. Bueno, totalmente de acuerdo. No. Ahí sí que no. Ahí cuando Ali se retira a finales, bueno, a principios de los 80 en realidad, él va anunciando durante varios años que con él se acaba el boxeo. Él dice, bueno, ya veréis, esto con mi funeral deportivo viene el funeral del boxeo. No tiene lugar una estaba época... crecido ni tenía ego ni nada. No, De Mohamed. en absoluto. Y es en los años 80 cuando el boxeo sufre o experimenta, mejor dicho, una especie de nueva época dorada en el peso medio, con Sugar Ray Leonard, con Durán, con Manos de Piedra Durán, con Hearns, se me olvidó el cuarto en discordia. Voy a hablar por Ander, voy a hablar queriendo entender lo que dijo Ander, pensando que está coincidiendo conmigo. Para mí, los grandes boxeadores, o sea, lo mejor del boxeo, decir, son como categorías, o sea, aunque sea... Es como la categoría reina. Es como, aunque sea un cliché de decirlo, yo qué sé, o sea, sí, es otra categoría, no son del todo comparables, pero también me refiero, digamos, a la fama y la huella, ¿vale? Sí, Sugar Ray Leonard, Durán, sí que hay buenos ejemplos, que Mayweather ya después y Pacquiao, y que hay grandes boxeadores, pero que, digamos, igual no tienen la huella a la misma escala. Claro. Que en términos mundiales, en términos de gente aleatoria por la calle, te reconoce el nombre, ¿no? Por medir. Quizás hoy falta eso, quizás hoy falta un gran campeón de peso pesado al estilo de los 70 o de los 90. Falta uno que todo el mundo lo conozca. Claro, hay buenos, pero no trascendieron el deporte. Yo esto lo estaba pensando durante el día de hoy, que, o sea, es decir, el boxeo tiene su momento de apogeo y es los 60, 70, 80, 90, en los que se convierte, pues eso, en uno de los grandes deportes populares de Norteamérica y del mundo, es decir, que tiene ese nivel de reconocimiento con las estrellas, ¿sí? O sea, y luego pues es un poco ese impasse que mencionaba Carlos en los 80, en la cual esa época son boxeadores un poco más pequeños. Pero para mí el boxeo simplemente, o sea, a no ser que aparezca es una figura completamente trascendental, el boxeo de base no tiene, digamos, la plataforma de popularidad que tenía en aquella época. O sea, ahora mismo tienes a Alexander Usyk, que es una barbaridad de bueno. Pero no es tan conocido. Pero claro, pero a eso me refiero. Es decir, a no ser que tengas una personalidad como Conor McGregor, que te haces conocer a la fuerza, sí. Quizás el boxeo ya no es tan seguido, además. O sea... Pacquiao, Mayweather, Klitschko, son como los últimos que se pueden incluir en la cultura pop. Pero yo te diría que Tyson Fury más que Usyk, también, Tyson Fury también, sí. Pero sí, son figuras que han aparecido un poco, no tanto por el boxeo, sino a pesar de él o en concordancia con el boxeo, pero digamos que ya no es un deporte tan seguido como... Es decir, en Estados Unidos en la época eran béisbol, boxeo y ya todo lo demás también. Sí. Yo creo que... Yo estoy de acuerdo con los dos un poco, con los dos argumentos. O sea, al final, yo estoy con vosotros. Para mí la categoría reina es el peso pesado. Y sí que creo también que efectivamente que hace falta ese campeón que vuelva un poco a poner al boxeo en su lugar, en comparación, por ejemplo, como lo está haciendo la UFC. Lo que pasa que lo que yo vengo a decir es eso, que no cuando muere el peso pesado, por así decirlo, cuando el peso pesado entra en una etapa de vacas flacas, el boxeo no muere. Hay otros boxeadores que naturalmente ocupan ese lugar y algunos mucho más relevantes que algunas grandes figuras del peso pesado. Mucha gente va a conocer a esos hombres, a esos cuatro reyes de los años 80 antes que a peso pesado más recientes, por ejemplo, precisamente en la época de Tyson, porque pues eso que decíamos, el título se fragmenta y tal. Da para un debate interesante, la verdad. Sí, no, completamente. Pero pues ahí está, la historia de George Foreman. Tremenda historia. Hay una frase que se utiliza de manera un poco inexacta y voy a hacerlo yo también, pero hay una frase famosa de F. Scott Fitzgerald, novelista estadounidense, que decía que no hay un segundo acto en la vida americana. Pues en este caso Foreman logró tener ese segundo acto, esa redención, por así decirlo, y volver a ganar el título con 45 años, nada menos. Así que ahí está. Y no hemos mencionado
lo de las parrillas, que esto es lo primero en lo que parrillas, los mucha grills. gente. Y digo, no vamos a caer tanto en la... O sea, digo, no, mi miedo era caer mucho en la repetición de eso, pero digo, va a terminar esto y no lo hemos mencionado. Pero sí, es lo que mucha gente asocia, lo primero con lo que asocia a Foreman. Mucha Sí, gente, sí. en mi casa ha llegado a haber en un momento dado una parrilla Foreman. O sea, La mejor no la anécdota tengo a con mano, no parrilla. la puedo traer a cámara. La hubo en un momento hace años. Pero, ¿En o sea, España ya o en sé Estados Unidos? en Estados Unidos. La mejor bueno, anécdota con parrilla Foreman es la de Michael Scott, que se quema el pie al levantarse con una de esas parrillas. Creo que es insuperable esa anécdota o esa referencia Sí. a las parrillas de George Foreman, que yo me acuerdo en los 90 en Argentina, la teletienda ponía los anuncios de la parrilla Tiene sentido. de Foreman. Tiene sentido. Era muy de teletienda y creo que en Estados Unidos Sí. también, porque en alguna serie o película o programa recuerdo ver también esos anuncios Sí. de parrilla. No sé si en Los Simpson o en Padre de Familia también aparece. Seguramente en ambos, o sea, es una marca, la de George Foreman, a ver, que es, digamos, una marca de parrillas que tenía por aquí el nombre, pero que, digamos, le contacta, le ofrece, oye, le ponemos tu nombre a esto y vendemos estas parrillas por un tubo. Y él dijo que sí, y vamos, o sea, la Sin mejor relación. decisión. Sin relación con el boxeo, absolutamente. Nada, Porque nada, de hecho, o sea, ni siquiera aparece como boxeador, aparece con un delantal sosteniendo la parrilla. Creo que esa es la imagen que me viene a mí. No sé si habrá sí, cambiado sí, o no, sí. pero No, es tal él cual, con tal un cual. delantal. Tal cual. Sí, mira, la empresa era Salton Inc., que le contacta y eso, en el 2009 habían medido que para ese año habían vendido ya más de 100 millones de unidades, saliendo en Qué locura. los 90. Sí, que sí, no, esto en Estados Unidos sobre todo se vendió pero como churros. Las parrillitas de George Foreman, las parrillas eléctricas. Y mira, estoy viendo aquí que la parrilla, el concepto de la parrilla se creó originalmente en Batavia, Illinois, justo a las afueras de Chicago, así que otra cosa en la que Chicago es mejor que Nueva York. Pero bueno, ahí está. Datitos de conocimiento que aportamos a la gente, a la audiencia de Passport Gringos, a la que le agradecemos la atención prestada. Esperemos que den like, que comenten, que se suscriban, si no lo han hecho ya, que compartan el programa, que nos recomienden y que sigan a Carlos en redes sociales. En Twitter lo podéis seguir en @carlosperezesp, @carlosperezesp, si no me equivoco. Y nada, Carlos, no sé que tengas algo más que decir. Nada, muchísimas gracias por estar hoy de vuelta con nosotros para hacer este repaso tan genial y exhaustivo a la carrera de George Foreman. Nada, un placer. Cuando queráis hacemos otro. A ver si sin que se muera nadie. No tiene por qué ser la excusa. Pero sí, hay historias por ahí muy, muy interesantes y hay grandes campeones que cuando queráis pues podemos volver a recordar. Ahí está. Mohamed Ali ya falleció hace un tiempo, no podemos utilizar esa excusa. De en plan, uy, se nos muere Ali. Vamos a hablar de Tyson. Hay que hacer una Tyson de tiene Tyson. Hay que hacer historión una de también. Tyson. Sí, Tyson desde luego que tiene Tyson cuando queráis. tiene historión y sí. Bueno, El Tyson volvió a pelear también. Los Holyfield, dos sí. con Holyfield creo que pueden ser una buena excusa hablar de Por los ejemplo. Tyson Holyfield. Foreman estuvo a punto, si Tyson no hubiera ido a la cárcel, podría haberse dado el Foreman Tyson, que yo creo que también hubiera generado muchos millones también. ¿Quién dices que ganaba? Estamos hablando de que Tyson no va a la cárcel, ¿no? Entonces creo que Tyson. A ver, o sea, está muy bien la historia de George Foreman, ¿eh? O sea, demasiada Tyson, potencia y demasiados años. Ahora, Tyson Foreman en el 75 o en el 74, si se quiere. Ahí ya está más parejo. Creo que lo doma Foreman. Sí, ahí tan joven seguramente, sí. Pero bueno, ahí está. No Tyson con 10 años, sino... No, bueno, porque Foreman era pastor. No, basta. Basta. Ahí está, y nada, Foreman, ahí está, no, con su edad, incluso estoy muy lúcido en los 70 y pico años, con 74 salía un vídeo de él contra una bolsa de boxeo y vamos, o sea, tiene una potencia con 74 años que no tiene ningún sentido.
Y Tyson, cortadme ya que si no me enrollo mucho, pero Tyson es curiosamente además uno de los tipos que más conocimientos tiene de la historia del boxeo, por la manera en la que lo parece mentira, pero así como George Foreman llegó muy lúcido a su última edad, Mike Tyson un poco también. Es decir, así como Mohamed Ali tuvo mala suerte con su salud y demás los últimos años y, por ejemplo, es un contraste muy llamativo que en el 94 estuviese Foreman ganando el título de vuelta y que en el 96 Mohamed Ali estuviese ya tan destrozado con la antorcha en las Olimpiadas, los Juegos Olímpicos de Atlanta. Así que es, digamos, un contraste de dos contemporáneos muy, muy fuerte. Pero no Tyson desde joven, ¿eh? Pero es que no recibían tanto. Sí. Para mí mi teoría es que Tyson y Foreman no recibían tanto como otros boxeadores. Tyson cuando perdía lo agarraban en una seguidilla y lo tumbaban porque no aguantaba muy bien los golpes. Y Foreman igual. Hay otros boxeadores que terminaron mal porque recibían muchísimo. Sí, no, totalmente. Y seguramente pues hay quizás un plus también de genética, de mandíbula, de cráneo que les diese ese extra. Pero bueno, hemos llegado al final. Suscribíos, seguidnos en todas partes y gracias también a ti, David, como siempre. Gracias a ti, Ander. Gracias, por supuesto, a Carlos por habernos visitado una vez más. Ahí está. Y nosotros, pues eso, volveremos muy pronto con muchísimo más aquí en este vuestro programa favorito. Mientras tanto, muchísimas gracias y nos vemos muy pronto de vuelta aquí con mucho más en Passport Gringos. Chau, chau.